quietud de la noche, con las estrellas brillando intensamente, nuestros corazones laten al unísono bajo la luz de la luna. Entre nos, un espacio de conversación inteligente para la gente que le gusta contar sus historias y vivencias. Ori y Vale no han parado de hablar de lo que observan, reflexionan e inventan. Una tarde de entrenos en vivo. Entrenos, un espacio en vivo, ocurrencias divertidas, reflexiones sistémicas y profundas con humor y libertad en este mundo digital. En la quietud de la noche, con las estrellas. Y aquí estamos, Vale, otra vez. Volvimos. Después de que, bueno, ha pasado un huracán por aquí, por Orlando. Tú has estado súper ocupada, gracias a Dios. Yo de verdad doy gracias porque está ese espacio donde estás ahorita. Para mí el huracán es un estar pendiente todos los años, desde que vivo en este país, pero rico. Es parte de lo que vamos a hablar hoy, cómo nos adaptamos a las migraciones, qué son las migraciones, pero antes, Vale, bienvenida nuevamente, vamos a darnos un abrazo inmenso. Un abrazo, es estar pendiente también de los que están en sitios donde hay vulnerabilidad, por lo menos estos movimientos naturales, ¿no? Y bueno, qué bueno que estamos conectadas, porque bueno, eso, y que el trabajo hoy fue permisivo. Pues aquí estamos, ahorita te saludo. Total. Bueno, es que las dos podemos hablar de migración. Ay, sí. Una y otra vez. Total. Y este tema de el episodio se llama Tu migración, mi migración, nuestra migración. Y es un tema que a mí me encanta. Lo encuentro mucho en consulta. Primero porque yo soy migrante. Tú eres migrante. Y las personas que atiendo, por supuesto, la mayoría son latinos, son migrantes, son hispanos. Y es muy doloroso a veces encontrar cómo hay personas que todavía creen sentir, ¿vale? Que ya están adaptados al país porque tienen 20 años, porque tienen 25 años en este país, porque tienen 8, 7 meses. Pero cuando empezamos a ahondar, cuando empezamos a indagar, cuando vamos a ver qué está pasando, surge el tema migratorio como un dolor y un duelo que no se ha vivido, como algo que no se ha llorado, que no se ha, ni siquiera a veces se han dado el permiso de escudriñar por qué se vinieron, porque indudablemente, vale, la migración es un proceso de transformación, porque dejas cosas atrás, transformas. De hecho, la migración no es solo mudarse de un país a otro. La migración sucede en todas las etapas de nuestra vida, porque nos mudamos, nos cambiamos de colegio, porque pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, y a nosotros no nos han enseñado, no sé si estoy equivocada, a nosotros no nos han enseñado a pararnos un ratico y a decir, hey, ¿cómo estás transitando esto? ¿Cómo se vivió vivir desde la transformación de ser un cuerpo de niña a ser un cuerpo de adulta? ¿Cómo se vivió ese proceso? ¿Qué pasó con la mudanza? ¿Qué pasó con la ida de alguien? Hasta el trabajo, todo es un proceso de migración y vamos dejando atrás parte de lo que somos, parte de nuestro ser. Pero siento que la vida es tan rápida que a veces no nos damos tiempo de pararnos o no nos han enseñado, ¿vale?, a pararnos, a vivir cada dolor y cada herida y cómo se viven esos procesos de transformación, ver qué dejamos atrás, qué no dejamos atrás.
es un cúmulo de vivencias que yo tengo con mis pacientes y ha sido un cúmulo de vivencias de mi proceso migratorio. ¿Qué he dejado? ¿Qué he vivido? ¿Cómo lo he vivido? Y obviamente también pasa por mirar que a veces la migración puede ser una elección. Yo elegí. Yo me quiero ir. Yo quiero dar ese paso. Yo quiero dejar muchas cosas atrás y estoy consciente que dejé atrás, pero a veces la migración también puede ser forzada. Porque te están buscando muchos de los que somos los venezolanos hoy en día, porque bueno, no estamos de acuerdo con las cosas como se están viviendo, como en nuestro país, no nos sentimos seguros, o a veces hay personas que las están buscando para matarlas, o porque sucedió algo tan horrible en mi país, en donde estaba, que tuve que decidir irme, y eso es forzado. No se vale de este poquito de cosas que desarrollé. Vamos a ir hilando, ¿no? Esta conversación de migrantes, porque tú y yo somos migrantes. Así Tú es. más Bueno, veces que yo, creo. Tú has tenido procesos. yo, yo pienso que la migración es un movimiento, es un gran desplazamiento. Y cuando hablamos de desplazamiento, pues estamos hablando de renuncias. Tengo que ir y dejar ese suelo seguro o ese espacio seguro al cual me había adaptado, por ejemplo, desde que nací, para ir a intentar algo en otro lugar, fundar, volver a empezar. Fíjate todas las palabras: triunfar, hacer una mejor vida. Hay migraciones que son muy conscientes y muy elegidas. Es decir, por ejemplo, en el caso de las personas que se van a estudiar a otro país, hacer un máster, hacer una especialización, bueno, eso es una migración conscientemente elegida y que tiene un periodo. Y quizás tal vez en ese periodo pueda yo regresarme o pueda quedarme por conseguir un asidero, o conseguir sentirme arraigada o arraigado. Hay migraciones que son desesperadas, que son urgentes, que no son tan pensadas, que son bien vale la pena el riesgo porque no tengo nada que perder y mucho que ganar, pero son muy emocionales, ¿no? Yo he sido migrante hasta de mi propio país. Es decir, a mí me ha tocado irme, regresar, y en ese regresar volver a reconocer un país que en principio era totalmente extraño, donde no estaban las mismas personas que yo dejé, donde todo el mundo se había ido, donde me costaba entender, por ejemplo, la economía y la manera, cómo había cambiado el venezolano. Y me tocó fundar en otros lados y me sigue tocando. Yo no sé, sé que yo tengo un espíritu errante, ¿no? Yo creo que yo Tú eres no descendiente de migrantes, de hecho, ¿no? Al igual claro, que yo. tengo descendencia europea y bueno, y seguramente eso me facilita, pero además creo que yo no termino de mimetizarme cuando ya estoy haciendo otro movimiento, así que con lo cual mi vida ha sido de muchos movimientos. Y ahorita que tú dijiste la mudanza, wow, eso es lo que más me cuesta a mí. Porque como las migraciones, el proceso de elegir qué vas a llevar contigo, qué cosas son significativas, el proceso de dejar recuerdos, fotos, cosas que has construido, es un proceso de bastante dolor, si se quiere, ¿no? Es que es doloroso. Y eso es, Claro. y esa es la invitación esa, más que la invitación es un poco conversar en nosotros cómo lo hemos vivido. Es doloroso, migrar es doloroso. Y sobre todo, no lo decimos muchas veces, ese dolor no lo expresamos muchas veces, ¿vale? Porque tenemos que llegar a este nuevo país a trabajar, a producir, porque aquí la dinámica es distinta, ya no tenemos casa propia,
tenemos que pagar el alquiler, tenemos que empezar a construir una nueva situación y a veces esa dinámica tan rápida, tan avasallante, diría yo, para mí es avasallante. Yo no sé en Europa, no sé en otro país, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos es avasallante, que tienes que pagar los biles que llaman aquí, el alquiler, el agua, esto, aquello, porque ajá, si no pagas, simplemente te corren. Entonces, eh, nos ha dado tiempo de vivir esos duelos, de decir, perdí esto, perdí aquello, porque lo otro que yo siento que muchas veces eso que no se expresa y eso que duele tanto es porque no eres de aquí ni eres de allá y porque además existe una exclusión de alguna manera y la exclusión duele mucho porque entonces estás excluido de tu sistema familiar porque puede ser que te excluyan porque diste un paso que a lo mejor ellos no estaban de acuerdo y, y en este país pertenezco a este país o cómo hago para pertenecer y esos procesos de tanto estar allá como estar aquí es un proceso que siento que es sumamente doloroso, pero nadie lo dice. No, yo me siento bien. No, es que no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo de qué dolor y qué duelo, si hay que trabajar. Y voy tapando todo con el trabajo, y voy tapando todo con la rapidez, no sé, me excluyen allá, me excluyen aquí. Y ahora, ¿a quién pertenezco? ¿A dónde pertenezco? No, tú has pasado, te has dado la oportunidad de vivir tus procesos de duelo y si no lo has vivido, ahora que lo estás mirando, ¿qué pasa contigo, no? Mira, Oli, la migración es un proceso doloroso y también desafiante, porque como tú bien dices, no hay tiempo para el dolor porque requiero entrar en un sistema, pero voy a usar los términos que te he escuchado a ti tanto, vienes de interrumpir eso que tú creías que iba a ser. O sea que hay un movimiento interrumpido. Esto en este lugar ya no puede ser. Entonces ahí hay cierta sensación como de frustración. Sobre todo en la migración que hemos estado experimentando los venezolanos. Estás hablando de que ya en tu país, en tu refugio, donde te criaste, donde estuviste tanto tiempo de tu vida, porque nosotros salimos muy adultos de Venezuela, o sea, muy Claro, adultos. salimos adultos No y encuentras no un lugar. solamente eso, y no solamente eso, sino que además la familia se disgregó. Y vuelvo, no es que no estás incluida porque tú eres parte de tu familia. La cosa es que te estás perdiendo algunos momentos. Estás perdiendo momentos que son importantes, cuántos duelos vividos fuera. Sí. Entonces son cosas que no pensamos porque realmente hay una cosa de querer entrar en una dinámica, pero no eres de aquí y tampoco eres de allá. Y hay un momento donde hay como un vacío, donde tú tienes que empezar a crear desde ese gentilicio original y mimetizarte de manera muy armónica con lo que te está recibiendo, ¿no? Es difícil. Quizás las personas experimentan ese chip. Me voy a aprender y voy a aprender la máquina y voy a andar en modo máquina, porque sé que también estoy más sensible y más vulnerable. Y la vulnerabilidad no me ayuda para entrar en un sistema. Pero mucha gente que, por ejemplo, con la que hemos hablado, me siento sola, me siento solo. En mi caso, pues yo veo aquí, yo estoy en una habitación. Y siempre me pongo a pensar, ¿y qué pasa si yo no me siento bien? ¿Qué pasa si
me encuentro en una situación donde requiero del otro. Entonces ahí es donde pues, uno se abre a crear entornos y sostener vínculos en el país que llega, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a hablar y es parte de lo que de cómo dar ese próximo paso. Pero yo siento que ese próximo paso muchas veces no se da o no logramos concretarlo, porque además de que estamos pasando nuestro dolor, vale, yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí me daba culpa incluso de ir a un supermercado y de ver tantas cosas cuando sé que en mi país eso no está pasando. Cuando puedo comer cosas muy ricas y escoger cosas como supuestamente uno las cree tontas, pero no son tontas porque es el mismo proceso doloroso que estás viviendo y eso incluye wow, yo tengo lo que mi gente no tiene. Yo tengo, y eso persigue por mucho tiempo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero nos persigue. A mí me El pasa tener con carro, el comprar un carro nuevo y saber que ya no se puede comprar con tanta facilidad. bueno, porque básicamente hay que entender que, fíjate, y aquí se hace una división. Y se hace una división para poder, con eso, precisamente con eso, el que está afuera y el que está dentro, el que está afuera y el que está dentro, porque siempre buscamos los extremos, siempre buscamos polarizar. Entonces nosotros que estamos fuera pensamos en ese venezolano que está dentro, porque además o ayudamos, estamos pendientes de nuestra familia, de nuestros amigos, pero hay un momento en que ese amor debe transformarse en algo que te permita construir aquí. Porque la nostalgia es una energía que te ancla profundamente y quizás no te deja avanzar. Y esto no significa que te olvides de tu país, no. Y la tristeza, No. la nostalgia, la tristeza. Exacto. Y es vivirla. No, Y no se vale así. Discúlpame que te interrumpa, pero es que como nos duele tanto, no queremos entrar allí. ¿Qué tanta tristeza nos produce no estar? ¿Qué está pasando en mi es una cuerpo? tristeza profunda, profunda. Y no va a desaparecer. No. Es decir, si las personas creen que no pensando en eso va a desaparecer la tristeza, es que no se están escuchando. Yo creo que un movimiento migratorio hoy te permite entender que más nunca serás la misma. Es un proceso de transformación. La migración es un proceso de transformación. Y entonces la pregunta es, ¿tendrías por qué ceder? Porque yo creo que no. Porque es una elección. Desde la urgencia, desde la desesperación consciente, analizada 3000 veces. Pero vas a cambiar. Vas a cambiar tu lugar, vas a cambiar tu suelo, vas a cambiar el aire, vas a cambiar los olores, vas a cambiar el modo en que te relacionas con el otro. Entonces nunca más vas a ser el mismo. Inclusive si regresaras a tu país de origen, nunca más serás el mismo. Porque esa experiencia te da, bueno, yo creo que si somos muy conscientes del manejo de la tristeza, de la nostalgia, la capacidad o la movilidad interna que tenemos para adaptarnos, nos enfrentamos a muchas cosas. Sí. Nos enfrentamos a esa mirada acuciosa, tú no eres de aquí. Hasta eso. Y eso es parte de la exclusión. No soy de aquí, no soy de allá. Esta gente no me hace tampoco me hace la cosa muy fácil. Y lo estamos viviendo aquí mismo. O sea, lo estamos viviendo sin entrar en partes políticas, ¿no? Pero uno como migrante siente el temor de los discursos usados por los políticos que tú dices que te da miedo, Dios mío, tengo tanto tiempo aquí y ahora qué va a pasar conmigo. Porque hasta que no tienes como que
esa documentación definitiva. Yo no estoy legal en este país, yo creo que estoy bastante legal, pero hasta que no tienes esos documentos definitivos y dicen cosas y tú dices, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mi hija? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Yo a veces siento miedo, porque en mi país ese miedo yo no lo sentía. A veces ni me enteraba que había redadas o que había deportaciones. Ese mundo para mí no existía. Pero ahora yo estoy viviendo ese mundo, yo estoy viviendo esa parte de ese miedo que vivieron muchos en mi país y con el que yo no estaba conectada, ¿no? Y no conoces las leyes, intentas, además has hecho cosas, y eso que tú entiendes que has hecho también ha contribuido con el espacio que te recibió. Sí. Entonces por un lado hay miedo y por el otro lado hay gratitud. Pero es eso, ¿vale? Es eso. Yo siento que primero tenemos que vivir esa parte que no deseamos vivir, porque a lo mejor no hemos aprendido a llorar o a vivirlo con intensidad, pero yo siento que esa es la parte y esa es mi invitación como migrante a vivir eso que nos mueve en unos primeros instantes y que nos va a mover siempre, porque como tú bien dijiste, nuestros afectos no están a nuestro lado. No los podemos Así es, abrazar. y bueno, para mí, Oli, hay una única salida. Primero entender qué es lo que tienes dentro, escucharte muy bien, porque las respuestas inmediatas solo nos hacen pensar que hay algo más. Uh-huh. Oye, como muy bien, todo maravilloso aquí, ¿no? Y bueno. Y ahora lo que se vende en las redes, ¿no? Mírame. Y si no, sí, mírame aquí y entonces resulta que es como un, no sé, un background. Vamos a ponernos aquí, background aquí, foto aquí, background allá, pero a lo mejor no es la realidad, a lo mejor. La segunda cosa es buscar un espacio seguro, vincularte con alguien que pueda ser un ancla emocional, ¿no? Casi todos los que hemos migrado, hay alguien que nos espera, hay alguien que nos recibe, porque es el espacio más seguro, ¿no? Y escogemos quizás el lugar porque alguien nos puede recibir. Pero comprender la dinámica nos cuesta, porque en esa dinámica no hay tiempo. En esa dinámica nos vemos el mes que viene a las 5 de la tarde del 31 de diciembre, ahí nos vamos a poder ver. Entonces nosotros no comprendemos eso porque emocionalmente estamos tratando de comprender y generar anclajes. Y esos anclajes, fíjate, ahora siento yo que ya no se dan ni siquiera en el espacio físico de manera tan contundente como en el espacio virtual. Sí. Y es parte de eso. Sí. Y aunado a esto que tú me decías y que lo pensaba a medida que transitaba todo este tema migratorio, ¿sabes? A unos seres que yo admiro profundamente, a nuestros hijos, como migrantes. Porque si bien nosotros perdemos mucho, ellos pierden más, por lo menos de lo que ha sido, lo que yo he visto en experiencia en este país. Yo me he dado la oportunidad de ir trabajando sin tener horarios para poder estar presente o por lo menos hacer el intento de estar presente. Pero yo siento que los niños en este país, ¿vale? Pierden incluso mucho más que nosotros. Pierden sus juguetes. Pierden a sus padres. Porque papá y mamá ahora tienen que trabajar el doble. Porque papá y mamá necesitan de tu colaboración. Y ya la disponibilidad de papá y mamá como era en mi país de origen ya no está.
Porque si bien antes había una mamá disponible 24 horas, ahora hay una mamá disponible a lo mejor solo 3, 4 horas al día. Perdí a mi papá y a mi mamá, perdí mis juguetes, perdí mi casa, perdí a mis abuelos, a mis primos. Perdí mi colegio, perdí mi sistema de educación, perdí el único espacio donde puedo hablar mi idioma, quizás en tu caso, es mi casa, ¿no? Pero hay algo muy importante. Ellos tienen más plasticidad. Entonces, sí, en pero... ese sentido, que el adulto, ¿no? Porque sí, el adulto observa y entonces no solamente siente nostalgia por lo que significa todo el movimiento, sino además siente nostalgia de lo que puede sentir el otro. sí, Bueno, pero vale, esos niños, de lo que yo he podido observar, también tienen que convertirse en adultos, ¿vale? Porque tienen que empezar a colaborar en la casa, porque tienen que empezar a cuidar a los hermanitos. Hasta la niñez se pierde si no, y si bien tienen mucha plasticidad, como tú lo estás diciendo, también es cierto, vale, que cuando nosotros perdemos a nuestros padres en este proceso migratorio, la ventana de tolerancia también se cierra y a veces esa plasticidad se diluye, ¿no? No sé si tú lo has podido observar en los sitios donde has ido o cómo ha sido tu vivencia de mamá en todo esto. bueno, mi vivencia de mamá, cuando yo pude hacer el movimiento hacia Europa con mis hijos, y además con la conciencia que tenía un hijo con necesidades especiales, fue muy doloroso. Porque primero los criterios de escolarización eran distintos. Él tenía una edad y no importa el nivel. En la edad entraba, entonces de segundo grado me lo pasaron a quinto. Y él no entendía nada. Y al principio él llegaba y me decía, mamá, pero si yo no les he hecho nada, ¿por qué se meten conmigo? Entonces yo tuve que trabajar mi emocionalidad, porque como mamá, sabemos que todas las mamás tenemos una capacidad innata en 3 segundos de volvernos unas fieras. Total. Unas fieras que yo decía, voy a ir ya con el látigo para las maestras, para los niños, para todo. Y uno tiene que observar. Y dije, bueno, es que yo no me puedo concentrar en la maestra, ni me voy a concentrar en lo que dicen los niños, yo me voy a concentrar en mí. Y yo creo que le costó mucho. Sí. Le costó mucho dolor. Y por más mamá que uno sea, uno no tiene el porcentaje completo del sentir de un niño. No lo tienes. Entonces, para mí fue duro esa adaptación del colegio, el ponerme a hacer las tareas con él, el entenderle su dolor, el reforzarle su valía, ¿no? Entonces, fue unos años que yo, y te confieso, Oli, que no sé cómo lo hice. Claro. No sé cómo lo hice. Porque es tu abrumamiento más el abrumamiento de él. Claro, yo no sé cómo, porque llegó un momento en que yo dije, ahora estoy tranquila. ¿No? Ahora estoy tranquila porque lo que observo me hace pensar que él está comenzando a adaptarse. Entonces, también él tenía su responsabilidad, que yo no se le iba a quitar, de mirarse, de transitar por sus propios cambios, ¿no? Entonces, para mí fue durísimo, ¿eh? El sistema educativo europeo, yo que decía, bueno, no, yo tuve que estudiar castellano otra vez, yo tuve que estudiar matemáticas, yo decía, Dios mío, yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. Bueno, vale, por lo menos lo hiciste. Yo aquí es tan enredado, ¿vale? El sistema educativo aquí es una locura. Cuando te digo una locura, es una locura, yo no lo entendía. Que yo un día tuve que agarrar a mi hija y decirle, mira hija, esto no lo entiendo. He intentado entender el método porque
es una cantidad de materias, ellos pueden adelantar grados, los grados pueden ser avanzados, los regulares, y cada uno de esos sistemas entonces tiene beneficios distintos. Que un día yo tuve que decirle a mi hija, mire hija, vamos a hacer algo. Yo no estoy dentro del sistema educativo y no logro entenderlo. Yo necesito que usted con su corta edad y sabiendo que tienes el respaldo de nosotros, aprende a dónde tienes que ir. Busca la información. Que las decisiones que tú tomes, esas van a ser válidas. Porque nosotros confiamos en ti y en que lo vas a poder lograr. Ya yo venía graduada, ¿vale? Ya yo había pasado a la universidad como tú también. Y aquí entonces es que si el grado asociado, que si eres bachiller, que si después que cursas no sé cuántos años, entonces es cuando puedes entrar a la universidad. Hey, yo me gradué de la escuela secundaria y me fui directo a la universidad. ¡Listo! ¿Qué tanto enredo? Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Lo Oye, logramos. te iba a hacer una pregunta. ¿A ti no te pasa que es una cosa que yo me cuestiono? Porque tenemos una parte de nosotros es cuestionadora. Total. Y a veces está bien cuestionarse. Que tú dices, estudié tanto, hice mi esfuerzo, me gradué de esto, de lo otro, miras tu nivel, dices, y ahora estoy aquí, haciendo esto. Al principio me lo cuestioné. Al principio Yo todavía estoy en ello, Yo estoy en ello. Porque es un ejercicio de honestidad. Claro. Mira, tus capacidades y tus cualidades y todo lo que tú sabes. Y lo que tú sabes no tiene sentido adentro de ti. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué saber si no lo puedes compartir? ¿No? Entonces, yo me lo cuestiono. Mira tantos años haciendo esto, cursos de aquello, especialización, idiomas, y ahora estoy aquí haciendo esto. Que intelectualmente no tiene ninguna exigencia, que no le estás transmitiendo, no eres transmisor. A mí eso me genera dolor. Por supuesto, y genera preguntas, muchas, pero ¿qué es esto? ¿Que realmente vale la pena? Realmente muchas cosas, ¿no? Lo que pasa, vale, es que... Yo no te mundo que todo es digital, más todavía, porque dice, yo puedo ser un guitarrista. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué conservatorio? No, niña. Agárrate a un favorito. Entonces uno dice, wow, qué vueltas que da la vida, tus expectativas. Por eso hablé de una terminología que tú usas mucho, movimiento interrumpido. Claro, eso te hicieron así, vino el huracán, y te fijaste en otro país. Y transitando una calle, y a lo mejor, en mi caso, yo caminaba por las calles y veía mi mismo idioma, pero no lo comprendía. Bueno, imagínate nosotros aquí con el inglés. Pero si bien es cierto que al principio sí dije, ¿qué es esto? ¿A dónde estoy? Dije, esto es un día, no sé cuánto tiempo después, ¿vale? Agradecí tanto ese trabajo que no requería grandes intelectualidades ni muchas explicaciones, porque eso que yo estaba haciendo me permitió seguir estudiando, me permitió seguir evolucionando, y gran parte de lo que ha sido mi continuo aprendizaje en este país y mi evolución en este país, por lo menos como terapeuta, no en mi profesión base, ¿ok? Mi profesión realmente casi que ni la ejercía tampoco en Venezuela. Pero esto que yo hacía, que no necesitaba intelectualidad, me permitió avanzar en todo lo que yo he hecho hoy. Entonces, estoy tan agradecida con eso que hago, que ahorita que trabajo con niños con discapacidad,
Estoy tan agradecida con eso porque eso me permite pagar mis estudios, seguirme formando y un día me reconcilié con ese trabajo que yo pensaba que no me servía para nada. ¿Qué hago yo aquí? Que tantas veces me pregunté con qué hago yo aquí. Pero ese día que me reconcilié, fue tan bonito reconciliarme y ver el salto que había dado en este trabajo seguir estudiando el tema de trauma, constelaciones familiares, ahorita con la terapia floral, especializarme en las áreas del cuerpo. Yo dije, gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Gracias a ustedes yo llegué aquí. Y tanto que peleé en mi carro, porque qué fastidio, ¿no? Y sí lo hice, pero hoy lo amo. Maravilloso. Bueno, uno tiene que amar el lugar que lo recibe a uno. Y eso es parte del compromiso del movimiento, ¿no? La gratitud y el amor para el lugar que lo recibe a uno. Seguramente vas a aprender muchas cosas y seguramente te vas a dar cuenta de muchas cosas que sabes y que no eras consciente que las sabes. Y ese es un proceso también muy bonito. Digamos que es una montaña rusa y que seguirá siendo una montaña rusa porque todos los días hay un desafío y todos los días te puedes dar cuenta de algo. Todos los días conoces una realidad distinta dentro de un país que estás apenas recién vinculado. Es imposible que tú digas, bueno, digo imposible, no, eso es una palabra ancha. El que diga que todo es imposible le voy a decir, lo lamento, pero no puedo. Yo digo que es poco, vamos a hablar de decir que tienes 10 años en un país que lo conoces todo. No. Porque en tu país natal hay realidades que tú desconoces. Hay realidades, hay maneras de ser, de estar siendo, ¿no? Que cambian de una ciudad a otra, hay una forma de ser por cada ciudad, ¿no? Cada ciudad tiene un clima, tiene, qué sé yo. Dígame, bueno, yo estoy aquí y para mí lo que yo miro aquí a lo que miro un poquito más allá hay grandes y sustanciales diferencias. Yo agradezco al país al que llegué y a ese país le digo todos los días gracias. Y al mismo tiempo también me doy el permiso de conservar ese país en mi corazón y ser un poquito eso. Porque entonces ahí tendría mucho más sentido, ¿no? Ahí tanto yo aprendo del país receptor y ese país receptor aprende del que está llegando, ¿no? Y eso ha sido movimientos a lo largo de la historia, ¿no? Si no tuviésemos esos procesos donde la cultura se mezcla, donde las tradiciones se mezclan y se van generando otras nuevas a partir de la combinación, eso es lo bello, ¿no? Entonces nosotros también traemos nuestra cosita para entregar ese país, ¿no? Porque algo tenemos que entregar, algo tenemos que dar. Por supuesto. Si nos vamos con esa idea, nos va a ir muchísimo mejor. Y quizás la nostalgia la vamos a transformar en una acción mucho más productiva. Por supuesto, vale. Para nosotros hay que tener. Pero yo no sé si te has dado cuenta, o por lo menos aquí yo lo veo mucho, porque bueno, de alguna manera uno se va involucrando con la gente, con los inmigrantes en este país, ¿no? Pero a veces yo siento que queremos imponer las maneras de nuestros países en este país que nos está acogiendo o en los países que nos acogen. Porque es que en Venezuela no era así. No, es que ya tú no estás en Venezuela. Tú estás en un país distinto y no puedes pretender que ese país que te está acogiendo se parezca y se comporte como tú del país de donde vienes. Eso lo veo muchísimo. Y digo, pero hablemos. ¿Dónde estamos? Una de las cosas que es perder el estatus.
ese estatus que teníamos en nuestro país nos duele. Ujú. Por lo tanto, ese dolor se transforma en cierta soberbia, Ajá, por ¿no? supuesto, sí, claro. Yo me permito, ya va, es que espérate. Y dentro de ese esquema hay personas que tienen la necesidad de venderse, de que yo hacía esto, yo hacía lo otro, y no se dan cuenta que están hablando en pasado. Es que Sí, yo era, yo hacía, ¿vale? Pero también hay que entender, también hay que ir desde el amor a entender el dolor de perder lo que habías construido, sobre pero todo en este entonces tiempo donde la míralo. Pero entonces ahí la claro, invitación es, vamos a mirarlo. claro. Y, eh, y no se está, por eso, porque no me estoy mirando, y el que observa no está mirando, pues, la historia de la que uno viene. Entonces, claro, es imposible si uno no genera un diálogo interior y dice, aquí hay algo más allá. Y eso pasa con los vínculos humanos, las relaciones humanas y con los procesos migratorios, ¿eh? Sobre todo. Hay Sí. gente que se ha ido a Noruega, cosas mucho más extremas. Hay gente que está en China. Hay gente que le ha tocado ir a África. Bueno, no lo sé, porque yo lo que sé, por ejemplo, en mi caso, es que hay un venezolano en cualquier parte del mundo. Ahorita sí, totalmente. En cualquier parte del mundo. Y a pesar de que no éramos un país de migrantes, porque si bien es cierto que el venezolano se preparaba y viajaba para estudiar, regresaba. Correcto, correcto. Entonces era una promesa, ¿no? Ujú. Para poder trabajar por tu país. Entonces, esta cosa nos agarró, fue como una ola, Total. eh, y sigue siendo, porque cada día hay más salidas y más salidas. Eh, Son procesos donde exige también muchísima valentía, así que el migrante definitivamente tiene la valentía alzada, la emoción inflada de yo sí puedo, y eso también puede generar eso que tú dices, un poquito de soberbia, porque yo sí puedo y porque tengo que poder. Yo sí puedo y tengo que poder, ¿no? Entonces ahí hay como también una necesidad de entrar rápido en el sistema, de que todo pase ya, y hay una idealización, ¿ok? Sí, total. Porque me va a ir bien, porque te va a ir bien, y no necesariamente es así, porque lo que tú te vas a encontrar no lo sabes. Entonces, bueno, todos hemos pasado nuestras ronchitas, nuestros procesos de mucha alegría y satisfacción, nuestras nostalgias profundas, y que en ciertos momentos del año te hace así como un boom en el corazón y te vuelves a acordar de quién eras, de lo que dejaste, de lo que sucedió. ¡Pum! Y puedes seguir adelante. Pero bueno, ¿cuántas veces va a pasar eso? Yo creo, Oli, Siempre. que eso va a estar en nuestra memoria. Te va a manifestar siempre. Entonces la idea es, bueno, si te provoca llorar, llamar a tu mamá, llamar a tu hermana, llamar a tus amigos y decir, tengo una nostalgia horrible y que te salgan los lagrimones, es válido. Y si no lo haces, estás llorando por dentro. Pero no sientes que llamaran, solo lo pregunto. Por ejemplo, yo, llamar a mamá o a mis hermanas, no sé, porque siento que las voy a agobiar. Entonces de repente puedo llamar a una amiga, ¿ok? Porque sientes que se van a preocupar por ti y la está pasando mal. Y yo realmente no la estoy pasando mal, yo me estoy gozando este país. Después de Ok, que pasé mi Oli, pero tristeza, por supuesto, ¿no? Pero, pero, pero esa sensación también la manejamos. Mejor no lloro para que no se preocupen por mí. porque hemos entendido que si lloramos se van a preocupar por nosotros. Por supuesto. Porque hemos entendido que nuestras emociones no pueden generar preocupación, pero las tenemos que expresar. Pero realmente yo soy de las que piensa, cree fervientemente que tus emociones, y eso es amor, la nostalgia es un tema con el amor
y lo que no estás viendo. Cuando ya pasa tiempo es lo que no estás viendo, lo que no estás viviendo. Y de repente ves que se reúne en un cumpleaños y tú quieres estar ahí. ¿Y por qué no decirte una tristeza, una nostalgia horrible porque yo quisiera estar ahí? Eso va a ser interpretado desde el lugar que lo estás comunicando cuando eres clara con tus emociones. Y bueno, no puedes El miedo cercenar también la que se emoción. siente a veces porque si manifiesto lo que estoy sintiendo, mi papá se puede preocupar y le puede pasar algo. Eso también pasa, uno también lo piensa. Uno lo piensa, pero y porque uno también es desafiante con uno mismo. Yo lo voy a resolver. Yo sola puedo. A veces necesitamos quien nos escuche y quien nos escucha llorar. Sí, claro. Yo creo que la calidad de la familia es imprescindible. Ahora, cada quien conoce su terruño, ¿no? Cada quien conoce su terruño, porque eso es otra cosa que también hay que remarcar. Por eso les digo, si no sientes esa confianza de hacerlo con tu familia, bueno, busca a alguien que te escuche. Pero Y hazlo, Oli, muy ¿no? importante, la migración no es algo que afecta al migrante. Que no lo afecta, claro que nos afecta. Nos afecta a Claro, nosotros y nos afecta a no ellos solo también. claro, no solo al migrante, Ah, claro, no solo el no solo migrante. al migrante, porque entonces cambia y el movimiento es esa cama donde dormía mi hija ya no está mi hija ahí. Sí. Ya los cumpleaños de mi hija no la tengo cerca, o de mi hijo. Ay, se deja un vacío, ¿eh? Estarán Así comiendo que, bien. exactamente, Realmente imagínate. me estarán diciendo la verdad. Porque siento que eso es parte de las preguntas que se hace el que quedó, ¿no? Así es. Tú Me sabes estarán. que hay una historia muy, muy conmovedora. En un espacio virtual, eh, una señora entró y habló que su hija estaba en no sé qué, la otra hija en no sé qué más. Ella había trabajado toda su vida con su esposo para darles una educación. Y en una se graduó de no sé qué. Ella estaba echando todo el cuento y en un momento se quebró Oli. Porque me dijo, ¿sabes qué está haciendo mi hija hoy? Limpiando unos quirófanos. La señora que limpia los quirófanos. Se quebró en llanto. Así que no, es un proceso que debe entender tanto el que se va y se mueve como el que se queda y observa. Yo Es me mucho más pregunto. complejo, es mucho más complejo Total. porque todos participan, ¿no? Todos sufren. Yo me he preguntado muchas veces qué teníamos que aprender nosotros, los venezolanos, qué teníamos que aprender nosotros y qué tenía que aprender el mundo de nosotros. ¿Qué tenemos nosotros para el mundo y qué tiene el mundo para nosotros? Yo siento que parte de lo que tiene el mundo para nosotros es un poco humildad. Sentirnos que no somos eso que pensábamos que era. No, Como dicen los maracuchos, la pepa del queso, no lo somos. no lo somos y siento que a veces salimos de Venezuela, es un sentir muy personal de lo que yo observo, del venezolano y cada nacionalidad dirá la realidad de lo suyo por cada una. De lo que observo, yo observo que nosotros teníamos que venir a aprender al mundo un poco de humildad, porque siempre, en nuestro país éramos profesionales, éramos y observar qué pasaba en nuestro entorno que hoy en día se nos volteó la tortilla y ya no somos el profesional, ya no somos el dueño de casa, ahora somos aquellos que nos tocó a veces servir a otros. No te ha pasado esa Yo creo pregunta. que, Oli, nosotros, bueno, vamos a hablar de los 70 para acá rápidamente. Una Venezuela petrolera, bollante, en un momento con mucho progreso, con mucha actividad cultural, con un venezolano botarata, como el está barato dame dos,
todo eso, pero nunca supimos de dónde venía eso. Exacto. Nunca preguntamos. No supimos si nuestros ancestros eran los que llegaron sin nada en el bolsillo, una mano adelante y otra atrás. ¿Cuántos oficios no hay detrás de nosotros? Y nos toca volver a reivindicar eso para ser esa persona que laboriosamente hace un oficio y que se desprende nuevamente. Es reivindicar a esas personas que llegaron. Somos parte de una mezcla cultural inmensa. Éramos un país receptor, pero a nosotros se nos olvidó. Entonces ahora hay gente que le toca pintar, Montarse en un techo, usar el cemento para construir, montarse en los aprender techos. a hacer. Y a lo mejor estamos haciendo lo mismo que hacía el bisabuelo tal, el tatarabuelo tal. Seguro. Yo creo que ese es el aprendizaje, porque se nos olvidó de dónde veníamos. Y entonces decir, ¿de dónde eres tú? Bueno, del país de las mises, del petróleo, hasta ahí te quedas, ¿no? No sabes los procesos que vivieron nuestros antepasados, no los tienes claro, porque no hay registro de eso. Sí. El registro lo estamos haciendo ahora. Total. Pero sí, En mi caso, vienen de guerras, de países muy lejos. Si yo hice una ruta más o menos de dónde vienen y pasaron el estrecho de Gibraltar y vengo de pescadores, pero qué trabajo pasaron cuando llegaron a Venezuela, no sabría decirte. Sé que por eso trabajaron no lo mucho. Sé que trabajaron Venezuela mucho. siempre fue un país receptor. Ujú. Y tus antepasados llegaron a Venezuela. Mis antepasados llegaron a Venezuela. Y no sabemos si en el país que hemos visitado, que hemos estado cada una y en el cual ahora estamos pisando su suelo, fue uno de los países que dio origen a la familia que tenemos y a ser quienes somos. No lo sabemos. Hay un vínculo especial. No lo sabemos, pero son cosas que uno piensa como migrante, preguntas que uno se hace como migrante. Observo conductas y digo, Dios, cuánta humildad tenemos que aprender, por lo menos los nuestros, los venezolanos. Cuando uno ve que incluso queremos, eso que te decía antes, insistimos en que este país se mueva al ritmo que yo quiero que se mueva. Y entonces a veces hago cosas que no son las más adecuadas y uno observa y dice, es tu proceso y lo respeto, ¿no? Pero forma parte de... Vale, yo hoy me siento parte de aquí y también me siento parte de Venezuela. He hecho mucho trabajo con mi hija, hemos hecho algunos rituales y algunas cosas y hoy en día puedo decir, sé que soy de allá y vengo de allá y eso me dio muchísimo, pero también ya hoy me reconcilio con el lugar donde estoy. ¿Tú eres o no eres parte de donde estás? ¿En qué parte de tu proceso estás? Primero que tienes muy poco tiempo. Bueno, todavía no, a pesar de que este es un lugar donde yo he ido, ya he estado anteriormente y viví un buen tiempo aquí, no lo suficiente como para decir, soy parte de esto. Ahorita estoy en un proceso de adaptación, entender un poco las circunstancias que me trajeron hasta acá. Sin embargo, soy muy enamorada de las costumbres de este país, muy enamorada de ciertas cosas que son poderosamente atrayentes. Y eso vine a descubrir. ¿Por qué me atrae tanto este país? ¿Por qué me atrae tanto este lugar? ¿Ok?
Y estás dispuesta a convertir, y estás dispuesta a convertir cuando llegue el momento justo y adecuado el exilio en tu hogar. No lo sé, Oli, Ah, porque no he llegado allí. O sea, yo me planteo siempre, idealizo una vida mejor, una vida donde yo pueda desarrollarme. La idealizo, la deseo, la anhelo, la busco, me mm, muevo. Pero no sé, yo soy de las que dice que en la incertidumbre de la creación es más fácil, ¿no? Porque voy creando sin una planificación exhaustiva, ni un panorama sin mucha sorpresa. Entonces yo voy voy cuidando mis emociones y a veces me levanto y no tengo ganas de nada, a veces me levanto con un entusiasmo. A veces siento, wow, estoy en este. O sea, para mí es una montaña rusa todavía, ¿eh? claro. Pero estoy muy agradecida, eso sí. Me gusta trabajar porque me mantiene ocupada y porque en esa ocupación voy desarrollando otras cosas. No me gusta estar mirando al techo. Y eso es quizás el primer gran regalo que recibo, Qué el poder bonito. mantenerme ocupada. Tienes poco tiempo. A veces hay momentos donde uno tiene que recordarse que tenemos que ser gentiles con nosotros mismos, ¿no? No me hago o sea, mi deseo es una vida saludable. Exacto. Ese es mi deseo. No me hago expectativas. Yo creo, además vengo como con unos números medio extraños, salvo el primer lugar, salvo España. No he pasado más de 4 años en un sitio. Así que yo llegué a Venezuela casi 4 años, a ver, 19, no, ya, los 4 años. Ok. Y te moviste. 4 años donde estoy, 4 años, bueno, no lo sé, entonces no sé si es una cuestión que los movimientos tengo que aprender. Lo que sí he aprendido, Oli, siempre lo digo, es a resumirme, Mhm. porque hoy en día puedo decir que todo lo que tengo es una maleta de 23 kilos. He aprendido a resumirme y eso me ha costado un montón, un montón. Wow. Y eso es muy bonito. Eso al principio duele muchísimo. Y también siento que es una de las cosas que hay que hablar. Porque teníamos tantas cosas y nuestra vida se redujo a una maleta. Y ya lo que quedó allá quedó. Y se quedó. Sí, y lo interesante del proceso migratorio es resumirte. Sí. ¿Qué voy a meter en esa maleta? ¿Por qué y para qué? Es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Porque inclusive en tu ropa, son decisiones que parecieran tontas, pero involucran un proceso emocional profundo e intenso. Sí. Profundo e intenso. Créeme. Entonces, la foto, y esto, y mis zapaticos, y mi suétercito que me regaló mi mamá, y son cosas y cada decisión es un proceso de descarte. Es un proceso de transformación, Entonces, bueno, ¿no? entonces, ¿Qué ha sido? Estas preguntas que te estoy haciendo son parte de esas preguntas que uno va recogiendo en cada uno de los aprendizajes, ¿no? Y una de las preguntas que sigue es, ¿qué ha sido lo más difícil de mi migración? bueno, Dejar de vivir momentos. Creo que ha sido
de repente incluso a veces pienso, mi mamá me insistía tanto que aprendiera inglés y yo era tan renuente, obvio, hay un tema traumita ahí, ¿no? Con una profesora, pero el idioma, lo entiendo, lo leo, pero expresarme, uff, es un temazo. Eh, que una de las cosas que yo siento aquí en los Estados Unidos, más no se ve en Europa, es que no hay tiempo de descanso. Entonces a veces tú tienes que procurarte tu tiempo de descanso cuando tú en Venezuela sabías que sábado y domingo era libre, por ejemplo. Aprender a procurarme mis tiempos de descanso cuando tú sabías que de alguna manera tenías un estilo y una calidad de vida que te permitía descansar. Eso ha sido también un poco fuerte. Que aquí trabajan sin medida, sin razón, tener que aprender que a veces solo eres una máquina, solo eres un número y que no hay humanidad en las políticas sociales aquí. También ha sido, darme cuenta de eso ha sido que un aprendizaje. Duro. Sí, eso es parte Bueno, de para lo mí que... lo más duro, pues, mira, para mí lo más duro es que yo debo un poco de abrazos, debo encuentros para mí vitales, mis hijos, mis hermanas allá, una está allá, mi mamá, o sea, eso es lo más duro. He aprendido a vivir hasta con lo mínimo indispensable, lo mínimo indispensable. Eso es interesante, porque entonces me he dado cuenta también que invertía en muchas cosas poco útiles, que lo que terminaba haciendo era un espacio en el closet, un espacio que al final no te da tanto como los afectos, ¿no? Los afectos. Así que de un poco de abrazo, hay unas promesas de encuentro, y quizás eso te ayuda también a levantarte todos los días con un ánimo y decir, bueno, también es difícil tener un día libre a la semana. Para mí es difícil. Bueno, porque no esperaba sus sábados y sus domingos. Esperaba sus 15 días de vacaciones. No, aquí es 8 y cuidado, cuidado. ¿No? Bueno, son diferencias que encontramos porque una de las cosas que más genera dolor es la comparación. Total, Entonces, total. Es bien, bien, bien fuerte. Tengo aquí unos pequeños problemas porque no puedo pasarme, pero ya lo estoy logrando. Aquí vamos, ya lo logré. Unas transiciones ahí que están haciendo. Estamos hablando de la migración, Moni. Esto no sucede por casualidad. Exacto. Estamos analizando. Para nosotros esto ha sido un proceso de migración, de tener que irnos a adaptarnos poco a poco a todo lo que es el mundo digital, a mostrarnos. Para nosotros ha sido una migración transformar nuestro silencio y a veces nuestra pena de mostrarnos en cámara ahora estar aquí. Para nosotros ha sido una transformación todo este tema, ¿no? Pero creo que lo hemos vivido muy bien, ¿vale? No sé qué piensas tú. Cada quien a su tiempo y a su ritmo. Los mismos cambios nos han hecho operar desde espacios poco usuales para nosotros. Salir de un aula de clase para transformarnos en aulas virtuales, es decir, en vínculos virtuales. Eso nos ha tocado salir de nuestros espacios culturales habituales y de los espacios laborales, profesionales y afectivos a un entorno donde nos tenemos que mostrar de otra manera, donde ya no somos tan anónimas. Total. ¿No? Entonces, total. Eso es parte de los cambios que hemos estado experimentando en este momento, en esta era que nos ha tocado vivir. Y nosotros somos así. Déjame ver,
Déjame sostener el puente entre lo convencional, tradicional y la Ay, vorágine del mundo digital. Entonces estamos así. total, Esta generación le ha tocado bastante. Bueno, la bastante. mía, bastante, ¿no? Entonces, eh, todavía estamos sanas, Estamos vivos. todavía estamos en equilibrio. Seguimos en proceso de Estamos bien. transformación. Así sabemos que Así es, estamos vivos. Vale, así es. de tu proceso migratorio, pues, voy a hablar de mi proceso migratorio. ¿Qué has aprendido de ti que no sabías que existía o que tenías esa capacidad? Yo en este país, en mi proceso migratorio, me he podido observar, wow, lo resiliente que soy, lo perseverante. Me di cuenta a medida que ha pasado el tiempo de mi capacidad creativa con todo este tema de crear mis posts, de crear mis cosas, porque a lo mejor allá yo tenía quien me los podía hacer y no me había dado cuenta de que mi perseverancia me ha llevado a ese espacio de creación. Paciencia. Y una de las cosas que estoy muy convencida que no me había dado cuenta es que cuando yo me propongo algo, lo logro porque lo logro. De que cuando deseo las cosas, ahí van a estar. Una cosa que me ha llevado a mi proceso migratorio es a ser muy consciente de mi esperanza y de mi fe. Esas son unas palabras que no las aprendí, ya las sabía, pero las pude internalizar en mi cuerpo hace como 3 años, donde dije, la esperanza existe y la fe también. Y cada vez que la siento es mi estómago, mi pecho se inflama. Eso lo aprendí aquí. Eso aprendí que yo era capaz de experimentar lo abstracto y creerlo. ¿Sabes? Así como que Dios existe, algo más grande existe, no sé qué es, pero hoy confío a toda plenitud que algo más grande existe, no importa cómo se llame. Para mí es amor, pero está allí y me sostiene. A que soy súper estudiosa, soy una nerd. No, ¿en serio? ¿Me lo dices o me lo pregunto? Eso lo descubrí aquí, de cuánto claro, porque me gusta lo que hago, cuánto soy capaz de estudiar, de crear, y siempre estoy, y podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Yo creo que tú eres una viva testigo de las cosas que se ocurren, así como Bárbara, de las cosas que se ocurren y qué tal si hacemos esto. Y tengo fe, así como que tengo fe de que si nosotras somos perseverantes y constantes con este proyecto, algo va a pasar. Algo va a pasar. Bueno, Oli, yo he aprendido de mí, que me ha traído la conciencia de que soy una persona valiente. Soy una mujer valiente. Me ha tocado sola estar aquí donde estoy. Entonces yo abrazo mi valentía, porque yo antes me consideraba una persona muy tímida, llena de miedos, a veces muy autocrítica y es que cómo se te ocurre que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque exponerse no era fácil. Pero estos procesos migratorios me regalaron la posibilidad de darme cuenta de cuán valiente puedo ser. Sí, lo eres. Encontrarme aquí y decir, bueno, este pequeño espacio es gracias a mi valentía. También me he encontrado, como tú, cuán creativa puedo ser. Mi cerebro se la pasa todo el día inventando. Y eso que invento lo vuelco, me da risa porque Oli es la estructura mía. Oli me estructura, Oli me centra. Porque yo tengo ideas y considero que mis ideas son buenas. Pero son buenas cuando hay una estructura. Entonces,
como que nos complementamos. Le tengo fe al proyecto, no sabes cuánto. Sobre todo porque no hay nada más terapéutico que una buena conversación. Ay, sí. Y cuando esa conversación es próxima, con un lenguaje efectivo, mirando la realidad, sintiendo lo que estamos, cada palabra que estamos diciendo. Y bueno, también soy una persona de mucha fe y mucha esperanza. Yo no dejo de visualizarme, de soñar, de envisionar, de desear, ¿no? Y ojo, no lo hago desconectada del suelo. Ahora aprendí a hacerlo conectada con el suelo y eso también me lo dio el proceso migratorio. Y eso me encanta. Eso me encanta, porque así como sabemos lo que dejamos atrás, las renuncias que tuvimos que hacer, también nos damos cuenta de esa parte luminosa que se está exponiendo, se está aflorando cada vez que necesitamos. De una virtud ahí la tenemos. Y que vuelvo a insistir, estos procesos que hoy en día nos damos cuenta de que miren los recursos que tenemos y miren lo que hemos hecho, muchas veces suceden cuando somos capaces de mirarnos y mirar ese dolor que implicó ese proceso de transformación. Porque mientras no les damos cabida a todas esas emociones, a todos esos afectos, a todo lo que no hemos vivido, es muy difícil ir a dar otro paso, porque siempre estamos anclados en lo que perdimos. Pero tú elegiste, de forma forzada o electiva elegiste. Claro, claro. Y lo otra cosa, elegiste por algo. por Porque hay supuesto, una fuerza, como tú bien dices, soy parte de algo mucho más grande, hay una fuerza que te conduce. Y como te digo, Oli, como lo dijimos antes, los procesos migratorios son correcciones de camino. claro que sí, todo lo que transforma es algo Es una corrección. que está nuevo, que está por venir. Y yo voy a pedir un favor, voy a aprovechar que estamos aquí las dos para pedir un favor. Los adultos que elegimos este proceso migratorio, eres tú y soy yo. Me encantaría que no siguiéramos diciéndole a nuestros hijos, es que yo lo hice para darte un futuro mejor. No, tú elegiste este proceso migratorio. Porque si nosotros le preguntáramos a ese niño qué hubiese preferido, a lo mejor se hubiese querido quedar con su papá, con sus abuelos, con sus juguetes, con su casa, con sus tíos. Entonces, con sus amigos, su colegio, parte de ser adulto y de vivir una evolución en tus procesos es hacerte responsable de las decisiones que tomaste. Porque es más fácil decir, es que no has hecho nada y yo estoy aquí por ti. Wow, ya nuestros hijos tienen bastante para que también le estemos lanzando encima la elección que de forma elegida o forzada nosotros hicimos. Ese es un paréntesis porque lo he visto también muchísimo. Es que yo estoy aquí por ti. No, tú estás aquí porque tú lo decidiste. Porque lo decidimos. Claro. El sacrificio se hace por los dioses, hoy. El resto son elecciones. Total. Ningún niño te va a pedir un sacrificio por mí. Y al final, cuando se transforma en adulto, dice, yo nunca te pedí que sacrificaras tu vida por mí. Sí. Así que eso hay que tener mucho ojo, inclusive cuando se repite continuamente, porque además somos repetidores de frases, de refranes, y al final no vemos cuánto pueden sentenciarnos más adelante, ¿no? Entonces, ojo con eso. Totalmente, porque además que imagínate el peso de ese niño, de que no logré y no cumplí con las expectativas de papá y mamá, cuando a lo mejor lo que nos tocaba era ser adultos, ser consciente que la decisión era nuestra y empujar y estar presente para ese niño para que pudiese pasar ese proceso de dolor de la forma más sana posible. No perfecta, así es, pero un poquito más sana. Pero
si no hubiésemos migrado, ¿qué no hubiésemos obtenido? Yo no tuviese el dinero para seguir estudiando Si no todo lo que hubiésemos estudié. visto mira, estoy segura que todo el tiempo la vida es un gran movimiento, ¿eh? Entonces, si son correcciones de camino, hubiésemos podido corregir el camino. A mí me tocó estar en mi país después de un buen de tiempo fuera. Y ahí inventé. ¿Sabes que yo no me imagino Ahí pude estar otra encontrar vez? mi capacidad creativa. Claro, no te imaginas, pero ojo, yo tampoco lo hacía. Ujú. Y bueno, Pero creo que es por el temor, tu ¿vale? desarrollo, Creo que es por el temor, ¿vale? De eso que dijiste, que no sé qué me voy a encontrar. Porque no es no sé qué lo me voy a encontrar, mismo. pero la misma valentía de la migración, no sé qué me voy a encontrar. Mm, Es decir, el regreso es un movimiento migratorio, no creas que no, por supuesto. porque aunque es un país, tú tienes que volver a oler, volver a reconocer y bueno, ese es un proceso todavía más interesante, porque por un momento te sientes extranjero en tu propia tierra. Debe ser, Entonces, wow. pasó aquí, y tú te quedaste cuando un chicle costaba un bolívar y ahora cuesta, bueno, con $1 no te compras un chicle. Yo perdí la noción de valores entre monedas. Exactamente, perdemos la noción. Eso, tal cual, perdemos la noción. Entonces observas esa calle que te transitabas y empiezas a ver el embate del tiempo, cómo el tiempo pasa y modifica las cosas. Y entonces la imagen que tenías con la imagen que es, hacen como un cortocircuito. Un Algunas choque cosas afectivo, un choque las ves emocional. claramente mejoradas, porque no todo es así, ¿eh? No, pero esa sensación de sentirte extranjera en tu propia tierra, donde la gente te tiene que explicar cómo es la dinámica ahora, la única diferencia es que llegas con un abrazo familiar y con un olor Sí. que automáticamente reconoces, ¿no? En mi caso particular con el Ávila, que es así como, wow, el Ávila, ¿no? El olor a tierra mojada, que no lo encuentras, yo no lo he encontrado en ninguna otra parte. Los sapitos, Oli, los sapitos. Los sapitos, yo cuando oí los sapitos yo decía, wow. Y además, fíjate qué curioso, yo siempre he transitado por problemas de sueño, pero yo entendí que mi problema de sueño es, y si hago esto y si hago lo otro, ¿no? Ya yo venía con eso, con muchas más cosas en la cabeza, y el día que yo llegué y escuché los sapitos, dormí como si no hubiese más. Porque estabas en tu casa, ¿no? Llegué a casa. Entonces, eso es parte de lo hermoso de regresar, ¿eh? Nosotros siempre vamos a ver el sentido a todo lo que hacemos, porque lo vamos a buscar el sentido. Sí, vamos a buscar arraigarnos, vamos a buscar, déjame ver qué hago, porque eso es una también, bueno, parte de ya hemos hablado que tenemos que aprender, pero el venezolano tiene una cosa muy interesante, se la inventa. Si no lo sabe, lo inventa. Y como crecimos con esa frase, que tenemos una infinita capacidad de inventar algo para solucionar. Ese es un recurso maravilloso, no sé del latino, pero del venezolano lo es. Pues sí, yo tampoco, pero si no lo sabes, lo inventas. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo llegué fui a una panadería y había un señor que era un actor reconocido, muy desmejorado. Al principio me causó impacto y tristeza. Y él tenía un librito. Y él hacía en las colas del pan un test. Y cuando la gente se equivocaba sonaba como un clásico. Ajá. Entonces la gente en la cola empezaba a reírse, ¿no? Pero al mismo tiempo generaba esta emoción de, ojalá no me pregunte a mí, porque qué pena, si no me la sé. Y él hacía un test de historia de cultura general de Venezuela y la gente le daba. Y eso es parte de si no lo sé, lo invento.
y lo hace con buen humor y buena vibra, que esa es otra característica, ¿no? Claro, vale, y es válida aquí la frase de que una cosa es que te sucedan cosas y que estés viviendo una realidad totalmente distinta a la que estabas acostumbrado, pero ¿qué haces con eso que se te está presentando? ¿No? ¿Lo vives desde la alegría o lo vives desde la pesadez? Hay de todo dentro de uno. Claro, pero es observarse, ¿qué voy a hacer con esto? Claro, pero el venezolano entiende, bueno, allá, el migrante es otra cosa, que Sí. es como que si nos hubiesen cambiado el chip. Total, Pero total. allá se consiguen mejor las cosas con buena vibra y buen humor. Totalmente. Así que somos especialistas de hacer de la tragedia una comedia. Especialistas, ¿no? Sí. Y eso nos ha mantenido quizás ahí. Sería muy rico que cada uno de los que puedan escuchar este proyecto, de lo que nosotras estamos hablando, que nos encanta hablar, ya no sé cuánto tiempo llevamos hablando, sería muy rico que aprovecharas tu proceso migratorio para encontrar eso que te apasiona. Porque ya no tienes que ser el profesional, puedes ser otra cosa, pero esa otra cosa, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu potencial? Sería muy rico que pasaras por todo este proceso hasta que la migración también pueda llegar a ser esa oportunidad de transformación para encontrarte a ti mismo. Sería muy lindo. Sería... ¿No? Y que comenten, Oli, que comenten cuál era Porque, mi antes y qué descubrí y ahora quién soy, ¿no? O quién estoy siendo. Porque todo cambia en un minuto, todo cambia rápidamente. Entonces, ¿quién estoy siendo a partir de esa persona que descubrí que soy con este proceso migratorio, con estos grandes movimientos que nos ha tocado hacer? y ojalá puedas transformar tu exilio en un hogar, que te acostumbres al sitio donde estás, que vivas su cultura, que adoptes para ti su comida, sus dulces, porque es muy angustiante estar buscando siempre los sabores de Venezuela. No los hay. Y decidiste estar aquí, entonces ya que decidiste estar aquí o donde quiera que estés, por favor, transforma tu exilio en un hogar. Eso me lo enseñó un maestro y esa frase la tomé así bien, bien, bien de la mano. Pero quisiera, vale, que culminemos un poco, vayamos cerrando esta conversa tan rica, tan hermosa que me hacía falta, no faltemos, con este párrafo. Los seres humanos tenemos raíces móviles. En todo caso, debemos tomar en cuenta que el sedentarismo extremo puede convertirse en límites patológicos, porque lo natural en los seres humanos es el movimiento. ¿Qué tal? Somos movimiento. Por eso. Así es. Así que bueno, con esto me despido agradecida de poder tener esta conversa tan bonita contigo, de que nos podamos desahogar, de que podamos mostrar nuestro rostro y emitir una voz y decir unas palabras en esto que ha sido nuestro aprendizaje y nuestras experiencias en esta escuela llamada Tierra. Gracias, Vale. Un besito a todos. Gracias, Oli, por permitirme una vez más estar aquí. Pese a huracanes, pese a trabajo, aquí estamos. Sí. Y bueno, gracias. Recuerden Sí. suscribirse, recuerden compartir, por favor. Vamos a colaborar entre nosotros. Y comenta. Y comentar. Eso también nos ayuda. Comenta mucho, mucho. Bueno, chao, chao, gente bonita. Hasta el próximo sábado. Recuerden que Entre Nos es el primer y tercer sábado de cada mes. Chao, chao.